Ok, ahí está. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos, a cada uno de los presentes, a nuestros amigos que sin ser miembros de la iglesia se han tomado el tiempo para venir a oír la palabra de Dios, a nuestros hermanos que han hecho el esfuerzo para venir de otras ciudades, para acompañarnos. Gracias a todos, hermanos, hermanas, por su presencia que nos anima y nos estimula. Vamos en esta tarde a estudiar una lección, hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 5. El Señor Jesucristo aquí estaba enseñando a una multitud de personas, un gran número de gente, y dice aquí la palabra de Dios que algunos le comentaban a Cristo acerca de una noticia de unos galileos a los cuales Pilato mató en medio de sus sacrificios. De tal manera que estos hombres pues estaban de cierta forma escandalizados, pensando que estas personas que habían muerto habían hecho algo muy malo, habían sido personas sumamente malas, perversas, para haber recibido tan semejante castigo. Pero miren lo que dice el Señor Jesús, ahí en Lucas capítulo 13, desde el verso 1, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ese era el pensamiento de ellos. Dice el verso 3, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice Cristo, no es así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quisiera, hermanos, en esta tarde hacer énfasis en las palabras del Señor Jesucristo. Si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Cuán importante, hermanos, es entender el mandamiento del arrepentimiento. Estas personas pensaban que aquellos hombres habían sido muy malos, muy perversos, de tal manera que Dios les había dado ese tremendo castigo de haber sido asesinados en sus sacrificios y su sangre mezclada con el sacrificio de ellos, o aquellos que les cayó la torre de Siloé. Ese era el pensamiento de la gente. Eran muy malos seguramente y Dios hizo que les cayera la torre encima. Dice el Señor, no es así. Ustedes están en la misma condición que ellos. Si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer, es lo que dice Cristo. Cuán importante, hermanos, es que el ser humano, que las personas entiendan lo que es el concepto del verdadero arrepentimiento, porque todos tenemos que arrepentirnos. Dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y hay algunas cosas interesantes que me gustaría enfatizar de esta lección, hermanos. Primeramente, lo que dice Cristo, si no os arrepentís, ¿qué implica el hecho de que tenemos que arrepentirnos? Implica que es un mandamiento. El arrepentimiento no es algo opcional. El arrepentimiento no es cuestión de opinión, si alguien quiere o no quiere, si le gusta o no. Todos tenemos que arrepentirnos. El Señor manda que todos nos arrepintamos. A lo largo y ancho de la Escritura, hermanos, se recalca enfáticamente la importancia del arrepentimiento, pero del verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista, por ejemplo, cuando él predicaba, él hablaba del arrepentimiento. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le predicaba Juan a la gente? ¿Cuál era la exhortación de Juan para las personas? Que se arrepintieran, que se arrepintieran. Más adelante el Señor Jesucristo en su ministerio, Él predicaba también a las multitudes y dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Juan predicaba el arrepentimiento, Jesús predicaba el arrepentimiento. Más adelante el Señor envía a sus discípulos a predicarle a la gente y miren lo que predicaban ellos. Marcos capítulo 6 y versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hermanos, en la Escritura podemos encontrar cómo los profetas, cómo el mismo Señor Jesús, cómo sus apóstoles, cómo los cristianos del primer siglo, todos predicaban la necesidad del arrepentimiento. Cada persona, cada ser humano en este mundo necesita arrepentirse. Desafortunadamente el arrepentimiento para muchas personas es algo muy difícil de cumplir. Hay personas que se les hace tan difícil, tan complicado el arrepentirse. Casi la mayoría de la gente cree en Dios, por ejemplo. Usted le pregunta a las personas, todos creen en Dios, tal vez a su manera, pero creen en Dios. En Cristo Jesús, creen en Cristo, saben que Él es el Salvador, lo creen. Pero el arrepentimiento, ahí es el punto donde muchos se detienen. Muchos no están dispuestos a arrepentirse genuinamente como la Escritura nos enseña. Muchos, aunque lo entienden y saben la necesidad de arrepentirse, le piensan mucho para dar ese paso de conversión en sus vidas. Pero necesitamos, hermanos, arrepentirnos. A veces el mismo orgullo de la gente, a veces porque no queremos cambiar nuestro estilo de vida, estamos acostumbrados a vivir de cierta manera. Hay cosas de este mundo que sabemos que no son del agrado de Dios, pero sí del agrado nuestro, y no queremos cambiar el estilo de vida. Pero la realidad, hermanos, es que todo ser humano, cada persona en este mundo necesita arrepentirse. Todos. No hay excepción delante de Dios. Los ricos y los pobres necesitan arrepentirse. Hombres y mujeres, poderosos y humildes, todos necesitan arrepentirse. La gente común y corriente, pero también los gobernantes, los políticos, artistas, deportistas, lo que usted quiera, cada persona, cada ser humano que respira en este mundo necesita arrepentirse porque Dios lo manda. El arrepentimiento es mandamiento del Señor. No es cuestión, hermanos, de opinión. No, el Señor lo manda. Así lo ha estipulado. Es lo que implica, hermanos, cuando leemos, os digo no antes si no os arrepentís. El Señor ha ordenado que cada persona se arrepienta. Ahora bien, es muy importante que aprendamos a definir lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es exactamente el arrepentimiento? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Para muchas personas el arrepentimiento es tristeza. Hay personas, hermanos, que creen que alguien por estar muy triste por haber hecho algo está arrepentido. Lo ven llorando tal vez y dicen, pobrecito, está bien arrepentido, está bien arrepentida. Pero realmente la tristeza por sí sola es arrepentimiento. ¿Será arrepentimiento o no será arrepentimiento? Y es cierto, hermanos, cuando una persona se arrepiente, definitivamente tiene que estar triste, tiene que sentir en su corazón el dolor. Claro que se va a compungir, claro que se va a contristar, pero debemos entender, la tristeza por sí sola no es arrepentimiento. La palabra de Dios es clara. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 9, dice el apóstol Pablo, y pongan mucha atención en estos dos versículos que son bien importantes para entender el concepto del arrepentimiento según Dios. Dice el verso 9, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados. Eso no le producía gozo a Pablo, el hecho de que ellos se hubiesen entristecido. No, eso no. Dice, sino
porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es clara la palabra de Dios, es clara la enseñanza en cuanto a que hay dos clases de tristeza. Ojo con esto, hermanos, amigos que nos visitan. Existen dos clases de tristezas. Una tristeza que es según el mundo y una tristeza que es según Dios. La tristeza que es según el mundo, dice aquí la Escritura, que produce muerte. Pero la tristeza que es según Dios, esa produce arrepentimiento para vida. Es muy importante, hermanos, entender cuál es la tristeza que uno siente. El mundo muchas veces se entristece, pero ¿será la tristeza que produce arrepentimiento? ¿Será la tristeza según Dios? ¿O será la tristeza del mundo, la tristeza de la gente? Que simple y sencillamente, hermanos, es algo superficial. ¿Qué clase de tristeza, hermanos, es la que uno siente cuando uno peca? Porque es necesario arrepentirnos, pero arrepentirnos bien. Sí. Muchos afirman estar tristes por haber pecado, pero la tristeza de ellos, hermanos, es la tristeza del mundo solamente. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos están tristes simple y sencillamente porque les descubrieron, por ejemplo. Se les descubrió el pecado. Habían ocultado su pecado por mucho tiempo. Pero de buenas a primeras, alguien se da cuenta, alguien descubre la vida que lleva, alguien descubre las cosas que él ha estado haciendo o ella ha estado haciendo. Y ahora sí se siente muy triste, ahora sí se siente muy compungido. Pero ¿será la tristeza según Dios? ¿O será la tristeza del mundo nada más? Muchos hermanos se arrepienten o se entristecen porque los atraparon. Como decía, los descubrieron. O porque están sufriendo las consecuencias de sus actos. Y están muy tristes tal vez. Pero muchas veces no están arrepentidos. Solamente es tristeza. Ahora están pagando las consecuencias de lo que hicieron y se sienten tristes. Pero el verdadero arrepentimiento, hermanos, no es solamente tristeza. Hay gente, por ejemplo, que está en la cárcel y están ahí sufriendo por haber sido malhechores, por haber hecho lo malo, por haber violado la ley, y están detenidos, están en prisión y están muy tristes. Pero salen de la cárcel y vuelven a hacer lo mismo. ¿Dónde está la tristeza que tenían? ¿Dónde está ese remordimiento? Ya no hay tal cosa. Ahora están en libertad y ahora ya se olvidaron de esa tristeza. Eso no es arrepentimiento. Hay hombres que les gusta, por ejemplo, la bebida. Y toman, hermanos, a tal grado que se embriagan, se emborrachan. Y cuando están ahí con la resaca, con el dolor de cabeza, con los síntomas, se sienten tristes por haber bebido. Cuando tienen problemas en casa, con la familia, se sienten muy tristes. Cuando se gastan todo el dinero y se quedan sin nada por estar bebiendo, se sienten muy tristes. Cuando estrellan su coche y tienen un accidente por andar ebrios, se sienten muy tristes. Pero después se les pasa y vuelven a las andadas. Se vuelven a emborrachar, a embriagar. Y la tristeza que sentían es la tristeza del mundo nada más. Esa tristeza no produce arrepentimiento. Es una tristeza por las consecuencias de sus pecados. Es una tristeza, hermanos, que no es por la causa correcta. Esa es la diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza que es según Dios. Así pasa, hermanos, hoy en día. Muchos están tristes,
pero tristes nada más, no arrepentidos. La tristeza que es según Dios, queridos hermanos y amigos, es aquella aflicción, es aquel pesar que embarga nuestro corazón porque hemos ofendido a Dios. Esa es la diferencia. Yo no estoy triste, hermanos, porque choqué el carro. Yo no estoy triste porque alguien me descubrió en la movida chueca. Yo estoy triste porque he ofendido a Dios con mis actos, porque he pecado contra Él. Yo estoy triste, hermanos, independientemente si sufrí o no las consecuencias de mis hechos, o independientemente, hermanos, si hemos sufrido pérdida o castigo, debemos estar tristes por haber hollado, pisoteado el corazón de Dios con mi vida, con las cosas que yo he hecho. Eso es, hermanos, esa es la clase de tristeza que el hombre debe de tener. Tristeza, hermanos, tristeza por haber faltado a Dios, tristeza por haber agraviado a Dios. Olvídese de lo que le ha pasado. Tal vez van a venir cosas malas. Tal vez Dios tuvo grande misericordia y no permitió que algo malo le sucediera. Pero independientemente si haya sufrido o no consecuencia de sus actos, tenemos que arrepentirnos por haber pecado contra Dios y haberle ofendido y humillado. Eso es lo que hace el hombre, hermanos, cuando pecamos deliberadamente. Esta clase de tristeza, hermanos, no es arrepentimiento, que quede claro, pero es tristeza que produce arrepentimiento. Es lo que dice ahí el apóstol Pablo a los Corintios. La tristeza que es según Dios, la tristeza por haber pecado contra Dios, la tristeza por haber ofendido a Dios, no es arrepentimiento, pero produce arrepentimiento. En el libro de los Hechos encontramos un claro ejemplo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice así el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué? Se compungieron de corazón. Al oír esto, hermanos, al oír la exhortación y la predicación de Pedro, cuando ellos entendieron lo que habían hecho con Cristo al crucificarle, dice la Escritura que se compungieron y se compungieron de corazón. A otras versiones traducen, se afligieron profundamente. Otras traducen, se pusieron muy tristes o se dolieron de corazón. Eso fue, hermanos, el resultado de la predicación y de haber entendido lo que ellos habían hecho. Al haber comprendido la magnitud de su pecado, se entristecieron profundamente. Estaban tristes, pero ¿estaban arrepentidos? No, dice Pedro. Dice, fíjense bien las palabras. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Pero ya estaban tristes, pero ya estaban muy afligidos, profundamente dolidos, pero no estaban arrepentidos. Necesitaban arrepentirse. Qué bueno que tuvieron esta tristeza. Qué bueno que estaban compungidos de haber hecho este gran pecado, de haber crucificado a Cristo. Qué bueno, porque esa es la tristeza que produce el arrepentimiento. Y Pedro les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse genuinamente y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es muy importante entender, hermanos, que esta clase de tristeza como la que ellos sintieron, esa es la que produce el arrepentimiento según Dios. Note usted, hermanos, amigos, que estas personas se habían declarado culpables. Estas personas estaban muy tristes de haber crucificado a Jesús, pero a pesar de todo esto, Pedro les dice que se arrepientan. Y eso es precisamente lo que cada persona necesita hacer. Ahora bien, hermanos, volvamos a la pregunta entonces: ¿qué es exactamente el arrepentimiento? ¿Qué es? ¿En qué consiste? La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoeo y se divide en dos partes: meta, que significa posterior, y noema, que significa pensamiento. De tal manera que el significado literal de la palabra arrepentimiento es
posterior pensamiento y se refiere a la necesidad de un cambio en nuestra manera de pensar. Eso es, hermanos, lo que significa así en términos generales arrepentimiento. El arrepentimiento implica que vamos a cambiar nuestra mente, implica que vamos a cambiar nuestra actitud hacia el pecado y nuestra actitud hacia Dios. Requiere, hermanos, un cambio en nosotros, un cambio verdadero, un cambio genuino. Y esto es algo muy importante. Podemos decir, hermanos, que el arrepentimiento es un proceso, es todo un proceso. El arrepentimiento comienza con la tristeza que es según Dios. La tristeza por haber pecado y por haber ofendido el nombre de Dios. Esta tristeza va a producir en nosotros un cambio de mente, un cambio en nuestra actitud. Yo ya no voy a ver el pecado como lo veía antes. Yo voy a aborrecer el pecado, voy a aborrecer lo malo que yo hacía. Y mi actitud hacia Dios también va a cambiar. Antes era rebelde, antes era desobediente, pero ahora mi actitud va a cambiar. Mi mente va a cambiar, ¿sí? Y por consecuencia, al haber un cambio de mente, va a venir un cambio de vida también. Es lo que implica el arrepentimiento: tristeza según Dios, cambio de mente y cambio de vida. Eso es, hermanos, el verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista, hermanos, dice en Lucas capítulo 3, versículo 8, cuando él predicaba el arrepentimiento, él le decía a la gente que no nada más fuera algo de palabra, que no nada más fuese algo de labios hacia afuera. Dice el verso 8, Lucas 3, 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que quería Juan que ellos hicieran? Que cambiaran sus vidas, que se arrepintieran de verdad, pero que lo reflejaran en su cambio, en su manera de vivir. Así es el arrepentimiento. Si uno se arrepiente de corazón, uno va a hacer cambios en su vida. Si yo digo que me arrepiento de mis pecados, pero yo no manifiesto un cambio en mi vida, entonces yo no me arrepentí de verdad. Sí. A veces, hermanos, nos arrepentimos de una manera tal que es como una frasecita nada más recitada. Pero no hay un cambio genuino en nuestro corazón. No hay. El arrepentimiento del cual habla la Escritura no es un arrepentimiento de esta manera. Una forma de ejemplificar, en Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21 y verso 28. Aquí hay un claro ejemplo de lo que es el verdadero arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Dice que este hijo estaba arrepentido. Un hijo que primero fue grosero, fue altanero, fue rebelde con su padre. Y el padre le está diciendo de buena manera: hijo, ve a trabajar a mi viña. Él dice: yo no quiero, no voy a ir. No me importa que tú lo digas, yo no voy. Noten la actitud de ese hijo hacia su padre. Pero noten, ¿qué pasa después? Dice después, arrepentido fue. Para que diga arrepentido, hermanos, ahí quiere decir que en la mente de este muchacho se entristeció. Este joven tuvo que haber reflexionado respecto hacia su actitud, hacia su padre. Definitivamente tuvo que haber esa tristeza en él. Una tristeza que lo llevó a cambiar su mente. Primero fue rebelde, primero fue altanero con su padre. Ahora él tuvo que cambiar su actitud y ser obediente y ser humilde. Y dice aquí la Escritura que cuando él se arrepintió, él fue. Y es lo que produce el arrepentimiento, un cambio en nuestra vida. Primero dijo no, ahora dice sí voy, Padre. Y fue.
Una persona que está arrepentida, hermanos, va a cambiar su manera de pensar, su actitud y va a llevar una vida diferente ahora. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuán importante, hermanos y amigos que nos visitan, es que las personas se arrepientan así, de esta manera tal cual la palabra de Dios lo declara. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué nos puede pasar si nosotros decidimos no arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué puede pasar si no nos arrepentimos de haberle faltado a Dios? ¿Qué puede pasar si no nos arrepentimos de la clase de vida que llevamos? ¿Qué va a pasar? Dice Cristo, si no se arrepienten, todos van a perecer. Todos van a perecer igualmente. Sí, hermanos y amigos, y esto nos declara varias cosas, que nadie puede escapar a las consecuencias del no arrepentirse, nadie. Debemos entender, hermanos y amigos, que pecado es pecado, que no hay pecados chicos, no hay pecados grandes para con Dios, que todo pecado, sin importar su nombre, sin importar su clasificación, traerá como consecuencia castigo y condenación. Todos perecerán si no se arrepienten, dijo Cristo. Aquellos hombres pensaban, bueno, recibieron su merecido. Seguramente hicieron algo muy grande, por eso Dios los castigó así. Dice Cristo, no importa lo que ustedes hayan hecho. Si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer, dice el Señor. Sí. Definitivamente, hermanos, sin importar la clase de pecados que uno pueda cometer, el destino será el mismo para todos. La condenación eterna, el castigo eterno, todos hemos de perecer. Si usted no es un cristiano, si usted no es una cristiana, si usted no ha obedecido el evangelio del Señor Jesucristo, si por algún tiempo ha estado escuchando, pero no ha dado ese paso, no se ha convertido, no se ha arrepentido de corazón, entonces usted necesita arrepentirse hoy. Arrepentirse y convertirse a Dios para que pueda tener perdón. En Hechos 3:19 dice así la Escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué necesita hacer usted, estimado amigo? Arrepentirse, convertirse al Señor, cambiar su mente, cambiar su vida, cambiar su actitud hacia el pecado y hacia Dios. Cuando uno de verdad entiende su condición, cuando uno de verdad entiende cómo ha ofendido a Dios con su vida, uno debe de dejarlo todo por el Señor. Si usted no ha recibido el perdón de sus faltas, necesita arrepentirse. Si usted, estimado hermano o hermana, por alguna razón, por alguna circunstancia, usted ha sido infiel con Dios, usted se ha alejado del Señor, usted ha dejado de andar en sus caminos, ha dejado de perseverar, usted necesita arrepentirse. Dice Hechos capítulo 8 verso 22, en el caso de este hombre cristiano llamado Simón, Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Necesitaba un arrepentimiento genuino para que Dios le perdonara. Pero le dice Pedro, arrepiéntete. Era cristiano, había creído en el Señor, había sido bautizado como los demás en Samaria, pero ahora había caído de la gracia, había pecado contra Dios, tratando de comprar el don del Espíritu Santo con dinero. ¿Cuál era la solución para él? ¿Qué tenía que hacer para enmendar su vida? Arrepentirse y rogar a Dios el perdón. Es lo que dice la Escritura, hermanos, la palabra del Señor. Pero todo ser humano, toda persona que aquel día, hermanos,
el día del Señor, el día del juicio final, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, quiera ser justificado, necesita arrepentirse. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, note usted lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No importa dónde vivamos, no importan las clases sociales, no importa, hermanos, nada. Toda persona, todo ser humano necesita arrepentirse, dice el 31. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Habrá un juicio final. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Cada uno va a ser juzgado por lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Si yo estoy en pecado, si yo nunca me arrepentí, si yo nunca me convertí, si yo nunca cambié mi mente, mi actitud, si yo no cambié mi vida, hermanos, yo voy a darle cuentas a Dios. Y créanme, hermanos, el castigo será terrible. Terrible. Dice aquí, juzgará al mundo con justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Es la virtud de darle a cada quien lo que se merece. Y Dios es justo. Y si nosotros en vida nunca cambiamos nuestra actitud hacia Dios, si nuestra actitud en vida siempre fue de favorecer el pecado, de amar al pecado, de darle, hermanos, preferencia al mundo que al Señor, ¿usted cree que el día del juicio final nos va a ir muy bien? No, el Señor es justo y nos va a dar lo que merecemos. Si en esta vida no queremos nada con el Señor, si en esta vida no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, qué terrible, qué terrible. Va a ser un día muy triste para muchos. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y verso 9, note usted cómo dice aquí el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, hablando de su segunda venida, hablando del juicio final. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Note usted, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué hasta hoy, hermanos? Y que quede claro esto, ¿por qué el Señor hasta hoy no ha venido? Hay quienes se burlan, hay quienes dicen, hombre, tienen años diciendo que va a venir Cristo y que el mundo se va a acabar y nada que sucede. Hay burladores así y seguirá habiendo siempre. No entienden, no comprenden lo bueno que es el Señor y la paciencia de Dios. Si Cristo aún no ha venido es porque está teniendo paciencia con nosotros. Porque Dios quiere, hermanos, que las personas no se pierdan, que ninguno se condene, que ninguno se vaya a la perdición eterna. Dios quiere que nos arrepintamos. Entendamos, hermanos y amigos, si el Señor no ha venido es para darnos tiempo a que nos arrepintamos. Dios quiere que todos se arrepientan, que todos se conviertan, que todos cambien su vida y su actitud. Ese es el motivo. Dios desea, hermanos, y que quede claro, Dios no quiere que las personas se condenen. Dios, por lo contrario, quiere que se salven. La cuestión aquí, queridos hermanos y amigos, es si nosotros deseamos lo mismo que Dios. Sí. ¿Tendremos nosotros el mismo deseo que el Señor? ¿Pensamos de la misma manera que Él? ¿Usted desea, querido amigo, de todo corazón no condenarse? ¿Usted desea de verdad no perderse? ¿Usted desea con todo corazón no perecer? Entonces, ¿qué le detiene para arrepentirse? ¿Qué le detiene? Tenemos que arrepentirnos de corazón y volvernos a Dios. El Señor verdaderamente nos ha dado tiempo, mucho tiempo.
años de vida. Él ha sido paciente para con nosotros. Si hasta hoy, hermanos, el Señor nos ha concedido la oportunidad y el privilegio de vivir, de respirar, de andar en este mundo todavía, es con un propósito. Y ese propósito es que nos arrepintamos. Tanta gente que hay, hermanos, que no amanece. Los hospitales están llenos de personas que se están muriendo todos los días. Muere gente todos los días. Personas a las cuales se les acaba el tiempo, se les acabó la oportunidad que Dios les dio, se les acabó su vida en este mundo. Ya no va a haber más lugar para arrepentimiento. Pero nosotros que aún estamos vivos, que aún tenemos nuestras facultades, aprovechemos y arrepintámonos de corazón. Arrepintámonos de verdad. En la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, verso 4. Dice el apóstol Pablo: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento? Note usted, hermanos, si Dios ha sido benigno, ha sido bueno, si Dios ha sido paciente con nosotros, queridos hermanos y amigos, ha sido con un propósito muy importante. Y aquí dice, ¿para qué? Dios es bueno y paciente para guiarnos, dice, para conducirnos, para motivarnos a que nos arrepintamos. Por eso Dios es bueno con nosotros. Dios es bueno con cada uno, con usted, hermano, hermana, con usted, amigo que nos visita. Dios es bueno, reconozcámoslo. Es paciente, es benigno. La longanimidad, hermanos, es la paciencia que se tiene con aquellas personas que son difíciles de soportar. Y dice que Dios tiene longanimidad hacia nosotros. Somos difíciles, somos rebeldes, somos tercos, somos obstinados, pero Dios aún así es bueno. Aún así nos tiene tanta paciencia el Señor. Aún así el Señor, hermanos, todos los días nos llena de bendiciones que ni siquiera merecemos. Pero, hermanos, pasamos por alto el propósito de Dios. Todo esto es para que el hombre se arrepienta. Pero dice el verso 5, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace con todo eso que recibe de Dios? Dice el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El hombre, en vez de arrepentirse porque Dios es bueno con él, endurece su corazón. En vez de reconocer que es pecador y que necesita el perdón de Dios y que necesita cambiar su vida y que necesita convertirse, hace duro el corazón. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué difícil va a ser en aquel día para las personas que en vida no quisieron arrepentirse. Dice, están haciendo un tesoro, pero un tesoro, dice, de ira de Dios. Están atesorando, están acumulando la ira de Dios para aquel día. Qué tremendo, hermanos, enfrentar a Dios así. Qué tremendo va a ser, hermanos, que el Señor en aquel día final descargue su ira, su enojo hacia nosotros, todo por nuestra mala actitud, por nuestra rebeldía. No hay motivo, no hay razón, no hay causa, justificación para que el hombre no se arrepienta. ¿Qué podemos reclamarle a Dios? ¿Qué podemos nosotros achacarle a Dios, reprocharle a Dios si Él es tan bueno con nosotros? Si Él nos llena de bendiciones y aún así no queremos arrepentirnos, ¿qué justificación tendremos en el día final? Ninguna. No, hermanos.
lo único que hacemos es menospreciar las riquezas de Dios, menospreciar su paciencia, menospreciar su bondad. Por lo tanto, hermanos, si nos vamos de este mundo sin arrepentirnos, la ira de Dios, hermanos, el justo juicio de Dios va a venir sobre nosotros. Por eso dijo Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada persona. Sí. Cada hombre, cada mujer. Dios desea que cada uno se arrepienta, pero entendamos, la decisión es nuestra. La decisión es de cada individuo. Dios ha hecho todo lo posible. No hay nada en este mundo que Dios no haya hecho para que usted se arrepienta, entiéndalo. Dios ha puesto todos los medios necesarios y posibles. Todo. Dios, hermanos, nos ha bendecido grandemente. Dios, amigos, nos ha cuidado en muchas ocasiones. Dios nos alimenta todos los días, nunca nos quedamos sin comer. Dios nos bendice de una y mil maneras, nos tiene paciencia, nos enseña a través de su palabra, nos advierte una y otra vez de las consecuencias. Nos estimula, hermanos, nos incita, nos motiva al arrepentimiento. ¿Qué justificación puede uno tener? Hermanos, ¿qué nos puede salvar en aquel día? Nada, absolutamente nada. Nada, hermanos. Si el hombre no cambia su vida, no va a haber nada absolutamente que le pueda salvar. Está perdido, está condenado, está destinado a la perdición eterna. Esa es la realidad, queridos amigos y hermanos. Tal vez haya quien no le guste escuchar de castigo, escuchar de infierno, escuchar de tormento, escuchar de condenación. Eso no, como que cerramos los oídos, no lo queremos aceptar. Dejamos, hermanos, que esas cosas se vayan, lo ignoramos. Pero no hay que hacer eso. Entendamos, esa es la consecuencia. Si alguien le advirtió a la gente, si alguien predicó del infierno y del castigo, ese fue Cristo Jesús, más que nadie. De tal manera que no podemos callar esa gran verdad. Si no nos arrepentimos, vamos a perecer, y a perecer eternamente en el infierno. Esa es la triste realidad. Y lamentable, hermanos, y muchas personas desafortunadamente se pierden porque no quieren cambiar sus vidas. No quieren. Se aferran tanto a este mundo, se aferran tanto a aquellas cosas que les gustan, que les atraen, satisfacen esas concupiscencias de su corazón, les satisface, les llena, y no están dispuestos a dejar esa vida. Así hay personas. Tristemente, hermanos, van a perecer. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. En este mundo, cada uno de nosotros está haciendo los arreglos necesarios, los preparativos para pasar la eternidad, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. En uno de los dos vamos a estar. No hay más. Lo que usted haga en esta vida, querido hermano y amigo, es lo que va a determinar dónde ha de pasar su eternidad. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 21. Dice aquí la palabra de Dios hablando de esta mujer, Jezabel, ahí en Tiatira. Dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios, hermanos, le había dado tiempo a esta pseudo profetisa que estaba enseñando y seduciendo a los hijos de Dios a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y Cristo estaba sumamente molesto con la iglesia porque permitían, toleraban que esta mujer tuviese influencia en la iglesia. Y dice aquí la Escritura que el Señor le había dado tiempo.
para que se arrepintiese, para que se entristeciese de sus pecados y cambiase su mente y su actitud. Pero no lo había hecho. No lo había hecho, por lo tanto vendría el castigo del Señor para ella y sus seguidores. Así es, hermanos, hoy en día también. Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos. La cuestión es, ¿queremos arrepentirnos? Esta mujer no quería. No quiere, dice. No quiere. Ese es el problema. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Es nuestra dureza de corazón. Es nuestra falta de arrepentimiento. Es nuestra rebeldía hacia Dios. Ahí está el mal. El mal está en el hombre. Ahí en Mateo, capítulo 11, versículo 20, dice el Señor Jesucristo, hermanos, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Cuál era la situación, la condición de estas ciudades? Les dice Cristo, ay de ustedes. Y cuando dice ay, el ay es una expresión de dolor, de lamento, de sufrimiento. Era lo que les esperaba a estas ciudades. ¿Por qué, hermanos? Porque habiendo sido enseñados por Cristo, porque ellos habiendo visto su poder, sus maravillas, los milagros que Él hacía en su presencia, porque habiendo tenido mayores oportunidades para arrepentirse que Tiro y que Sidón, o que Sodoma y que Gomorra, no se habían arrepentido. Qué triste, hermanos, qué lamentable para ellos. Allí estuvo Cristo en persona. Cristo en persona les habló, les enseñó, les predicó, les demostró a través de milagros su poder, su majestad. Les demostró que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Teniendo la oportunidad en sus manos de cambiar sus vidas, de arrepentirse, dice, no lo hicieron, no se arrepintieron, no quisieron arrepentirse. Dice, ay de ustedes, en el día del juicio final, Sodoma y Gomorra, dice, les va a ir mejor que a ustedes. Qué triste, hermanos, qué lamentable. Amigos que nos visitan, si usted ha escuchado la palabra de Dios, créanme, no soy yo. Cuando leemos la Escritura, es Dios quien le habla, es Dios quien le enseña. Si usted ha tenido la oportunidad 1 y 1000 veces de arrepentirse, de convertirse, de obedecer al Señor y no lo ha hecho, no ha querido hacerlo, cuidado, tenga mucho cuidado, preocúpese. Porque mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ay de aquellos. Hay gente tal vez, hermanos, que no ha tenido la oportunidad que nosotros hemos tenido. Tal vez. Así que no hay ninguna justificación. Si usted, hermano, se ha extraviado del camino del Señor, si usted, amigo, ha oído muchas veces y no ha obedecido al Evangelio, si no hacemos caso al llamado de Dios para arrepentirnos, créame, vamos a perecer. Lo dice el Señor, vamos a perecer. Y no habrá ninguna excusa, no habrá ninguna justificación delante de Dios, porque la oportunidad la tuvimos. Muchas veces la tuvimos. Si nosotros llegamos a morir, nada nos va a salvar de la ira de Dios. Nada. El arrepentimiento, queridos hermanos y amigos, es sumamente importante, indispensable en el plan de salvación de Dios. Sin embargo, quiero decirles que no es lo único que el hombre tiene que hacer. La Escritura dice, hermanos, que hay que oír la palabra de Dios, amigos que nos visitan.
Si usted ya ha escuchado el Evangelio muchas veces, usted ya lo entiende, usted necesita creerlo. Creer en el Evangelio, creer en Cristo Jesús. Y necesita arrepentirse de corazón, como hemos estudiado en esta tarde. Cambiar su vida. Para cambiar su vida necesita cambiar su mente. Pero una vez que se arrepienta, usted necesita confesar su fe en Cristo Jesús. Como lo hizo aquel eunuco que iba camino a Etiopía y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesar su fe. Y necesita ser bautizado para el perdón de sus pecados. Es hasta el bautismo en que uno recibe el perdón. Es en el bautismo cuando uno es lavado de sus pecados. Es en el bautismo cuando uno es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Y una vez que salimos del agua hay que perseverar en la fe, como dice Colosenses 1:21. Perseverar todos los días, como hablábamos ayer de la fidelidad. Ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Si en alguna ocasión somos débiles, que no debiéramos de ser, pero si llegásemos por algún motivo a fallarle a Dios, hasta eso el Señor provee, hermanos, una solución para nuestro mal, para nuestra caída, y es la sangre de Cristo Jesús. Cuando nos arrepentimos de verdad, cuando pedimos el perdón a Dios, Él nos perdona. Cuando confesamos nuestras faltas, como dice Juan 1:9, el Señor nos perdona. Así que no hay motivo, no hay razón. No hay nada, hermanos. Uno puede decir, es que, hermano, ¿qué tal si fallo? No hay razón. No hay por qué tener temor. No hay justificación o pretexto, hermanos, amigos, para no convertirnos al Señor. Obedezca el Evangelio en esta tarde. Querido amigo que nos visita, le hacemos la más cordial invitación. Venga al Señor Jesucristo, no le rechace. Otra vez, no le rechace. Arrepiéntase, confiese su fe y sea bautizado. Si hay un hermano que anda extraviado, le invitamos a que se arrepienta y pida perdón. El Señor está dispuesto a recibirle, a perdonarle. El Señor le espera con los brazos abiertos. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá algún amigo, alguna amiga que quiera venir a la obediencia? ¿Habrá alguien que quiera en esta hora entregar su vida a Cristo Jesús? Hoy es el día. Le invitamos de todo corazón. Vamos a estar de pie los que puedan hacerlo y vamos a cantar un himno de invitación. Y si alguien en esta hora quiera obedecer al Evangelio, le invitamos. Estamos dispuestos para ayudarle. Venga Cristo, el Señor le invita. Muchas gracias. El hermano del himno tiene su lugar.